Bienvenidos. Ok, recuerden que nos quedamos, la sesión anterior, nos quedamos en que íbamos a analizar el artículo que les recomendé de las desigualdades matan. Por favor, ábranlo para seguir un orden y que vayamos mientras más comentemos, mientras más hagamos fuerte el foro de discusión, estemos también como referencia bibliográfica enfrente de nosotros y que el artículo se encuentre abierto, ¿ok? ¿Sale? ¿Sí me entendieron? Porque yo no me entendí. Buenos días a todos. Hoy es buen día, hoy es buen día. Miércoles siempre son los mejores días de la semana en donde ya tomamos el ritmo, ya tomamos la vida como viene y ya hicimos planes, ya analizamos lo que pasó en la semana pasada y estamos analizando también lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mucho mejor, espero, así debe de ser. Ok, vámonos por favor, abran el artículo por favor de las desigualdades matan, ¿sí? La desigualdad mata o las desigualdades matan, dependiendo cómo haya encontrado la traducción. Por favor, recuerden que la edición de este artículo es 2022, así que más fresco, ¿verdad? No hay, sale, háganlo por favor, para que me sigan. ¿Ya están listos? Ustedes me dicen cuando estén listos. Las desigualdades matan o la desigualdad mata, Oxfam. Los que no lo han bajado, Oxfam, las desigualdades matan y le va a dar, son aproximadamente unos 33,000 sitios en donde se analiza este artículo. Pero baje el original, es el PDF gratuito completamente, ¿sale? Para que me vayan siguiendo. Ok, y al mismo tiempo, minimicen por favor el artículo y nos vamos, también vamos a mantener abierto el caso práctico número 1, que vamos a trabajar en él el día de hoy. Caso práctico número 1 y vamos a abrir otra ventana emergente. Esa ventana la vamos a ocupar con la ley de equilibrio ecológico. ¿Sale? Tenemos tres documentos abiertos ahorita. Es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, obviamente la mexicana. Segundo, el caso práctico. Y tercero, el artículo que vamos a analizar el día de hoy, que se llama La desigualdad mata o las desigualdades matan. ¿Sí? ¿Ya estamos todos? Levanta la manita el que está listo ya, el que está preparado. Sale, gracias Brenda. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Acuérdense que fue un compromiso darle la leída. De hecho, por eso interrumpimos unos minutos antes para que empezara a darle la leída al artículo. Sale. Vámonos primero, muy bien. Gracias, Gaby. Vámonos primero entonces al caso práctico 1, ¿ok? El día de hoy lo vamos a dejar listo. Ya, ahorita todas las preguntas, las dudas, escríbanme, los que no puedan hablar, escríbanmelo y los que puedan, de viva voz, abren su micrófono para dudas y aclaraciones. Ok, el caso práctico número 1 inicia con el reconocer nuestra posición, la posición de los seres humanos en el mundo, reconocer nuestra posición como ser humano dentro de la naturaleza, ¿ok? Vamos a enlazar estos tres documentos porque así empezamos a orientarnos cómo reconocer nuestra posición en el mundo. Hablamos de varios temas más bien, hablamos de varios temas muy pesados,
en las sesiones anteriores, bastante pesados, porque todo lo que tenga que ver con nuestra ideología, todo lo que tenga que ver con el conjunto de creencias, costumbres, tradiciones, la cultura en donde hemos crecido, es muy difícil de vencer si no tenemos la mente abierta, si no tenemos la disposición para utilizar nuestro sistema neocórtex, para utilizar nuestra porción cerebral, que afortunadamente es muy abundante, en donde se encuentra la capacidad de análisis. Tengan por favor mente abierta, estén dispuestos al conocimiento. Miren, es más fácil que nuestro cerebro capte el conocimiento, capte la verdad, porque nos caen muchos veintes y a veces sentimos que estamos relacionados con esa verdad, aunque no la sabíamos, sentimos como que siempre ha estado dentro de nuestra mente. La reconocemos, ese es el reconocimiento del conocimiento, ¿ok? Entonces es más fácil empatarnos con la verdad, es más fácil vivir con la verdad que en una mente que no ha aprovechado el máximo de su potencial, tratando de conocer exactamente una estructura sucedida, una estructura verificada, una estructura comprobada, y por supuesto, dejarle de dar nombres divinos y dejarle de dar ese pensamiento mágico a lo que todavía no nos podemos explicar, que también es muy loable, también es de la preferencia de cada uno de ustedes. Sin embargo, aquí el conocimiento se tiene que ver así como está escrito, ya comprobado, así como está descrito, ya verificado, ¿ok? De todas maneras, tenemos que hablar de la verdad. Creamos en lo que creamos, pensemos como pensemos, nos expresemos como nos expresemos. De todas maneras, nuestras garantías como seres humanos siempre nos van a permitir el derecho a conocer la verdad. Y ya de ahí que parta nuestro pensamiento para ser significativamente analítico o mágicamente divino. Entonces, en el caso práctico número 1, vimos, le dimos una repasada así muy rápido al artículo 1, en donde la disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, nuestra Constitución, garantiza el derecho a toda persona, no dice nada más a los nacidos en el territorio, a toda persona que se encuentre en el territorio, que es distinto, a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Nuevamente, haya hecho lo que haya hecho, piense como piense o se exprese como se exprese. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, ya habíamos hablado que siempre la sanción va a permitir que haya la sanción que podemos obtener por herir a la sociedad o por transgredir a la sociedad. Claro, nuestro derecho, por supuesto, y nuestras garantías individuales terminan donde empieza la del otro, y siempre va a haber una sanción a quien ha transgredido, para quien ha transgredido la sociedad. Pero recuerden, nunca se les olvide esto que les voy a decir. Un ser humano que hiere es un ser humano herido. Y a pesar de que va a estar apartado de la sociedad, a pesar de que vamos a empezar a abordar a este ser humano que ha transgredido la sociedad, que ha herido a la sociedad, que ha herido a la manada, como Yuval Harari diría, que ha herido a la manada, a pesar de que lo vamos a mantener separado, vamos a buscar las causas, vamos a buscar los porqués, muy independientemente del castigo al que nos han acostumbrado para pensar en un centro de readaptación social. Muy independientemente de eso, la Constitución le garantiza a esa persona, esté donde esté, es decir, si está dentro de un penal, si está siendo estudiado, si se está haciendo investigación para llegar a una conclusión y solucionar los problemas sociales, que ese debe de ser el camino. Está separado, sin embargo, aún separado de la sociedad, el Estado tiene la obligación de que esa persona que está en estudio, que está en juicio, que está en proceso penal, que esa persona
pueda desarrollar, aún dentro de la cárcel, tenga un medio ambiente adecuado para ver cuál fue la causa, para hacer el diagnóstico real del por qué y poderlo prevenir en los demás. Esto, para empezar, esta metodología de abordaje a las personas que transgreden a la sociedad, no a las personas que se equivocan. Imagínense dónde estuviéramos todos. Recuerden que equivocarse es parte de nuestra evolución. Ha sido prueba y error, prueba y error. Recuerden siempre los 2 capítulos de Sapiens que ya leyeron. Y si no los han leído, si no los han leído, léanlos. Es súper, súper, súper importante que usted sepa la verdad de por qué nos comportamos como nos comportamos y dónde queda nuestra esencia, ¿sí? Siempre hemos tendido a proteger a la manada, siempre hemos protegido el bien colectivo. Así se hicieron también nuestras leyes. El que no nos las sepamos no quiere decir que no existen. Vean, la Constitución es muy clara. Nosotros somos los que empezamos con un pensamiento mágico y nos desviamos completamente a otras leyes que ni siquiera nos rigen porque todo el mundo hace lo contrario y las leyes que verdaderamente debemos de saber y debemos de practicar están perfectamente legibles en los libros legales del país. Y empieza con la Constitución, sigue con la ley del equilibrio ecológico y de ahí de la Constitución se desprenden pues todas las leyes que protegen al ser humano, ya sea en su trabajo, ya sea en la comunidad, ya sea como parte de la naturaleza para que sea sustentable esta vida. Ok, entonces, volvemos otra vez al inicio. Garantizar el derecho a toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Haya hecho lo que haya hecho, piense como piense y se exprese como se exprese. Obviamente, vuelvo a decir, son centros de readaptación social. Así se les llamó desde el principio y no fue fortuito o no fue por casualidad. Fue por un estudio, fue por estudios, fue por intervención de antropólogos, fue por intervención de sociólogos, de investigadores de la conducta humana, de investigadores de la evolución, en donde se llegaron a los principales acuerdos. ¿Cuál fue el problema que nos dice Sapiens en donde empezamos tal vez a claudicar con nuestra esencia, ¿sí? de bien colectivo? Tal vez cuando descubrimos la propiedad. Cuando dijimos mío, cuando dijeron mío, nuestros antecesores, probablemente ahí empezaron las dificultades. Y no solamente para relacionarse entre sí las comunidades, sino para vencer el deseo de poseer algo, que finalmente lo poseen y luego quieren más, así como hasta hoy, así como hasta hoy. Nuestro sistema cerebral no está diseñado para no tener conocimiento, está diseñado para el conocimiento, para la creación, para la innovación, para ese pensamiento creativo que nos ha permitido llegar hasta aquí después de investigar, descubrir, crear, innovar, etcétera. Vean hasta aquí, pasamos la atmósfera como Pedro por nuestra casa, ¿sí? Entonces, ojo, pero con la misma intensidad tenemos un instinto, tenemos un sistema en donde nos guiamos por el instinto de supervivencia y con el inicio de la propiedad, con el trueque que se convirtió después en un sistema económico, con eso, finalmente, el deseo de poseer algo, el deseo de tener el poder sobre algo o sobre alguien es más instintivo que de verdad, que desarrollado, que evolucionado. Y hasta el momento hemos comprobado que no es sostenible, El problema no empezó con la convivencia con las tribus, ojo, no, el problema no empezó con la convivencia con las tribus, con las demás tribus, no, de hecho, esa convivencia nos llevó a ser comunitarios y a lograr sobrevivir en medio de todas las bestias y en medio de todos los fenómenos naturales que nos acechaban, porque éramos de los pequeños, éramos del reino animal, éramos los pequeños. Sin embargo, les digo, el inicio de la propiedad, el inicio de saber, de desear la propiedad, hijo, ahí nos marcó
tremendamente en nuestra historia y nos siguen marcando actualmente. Ahorita lo vamos a ver en el artículo. Ok, fíjense bien. Entonces, teníamos que entrar a dos enlaces, pero estos enlaces por el algoritmo, a veces es dificultoso entrar por URL. Yo siempre les he recomendado, pongan el nombre, escriban en el buscador, escriban el nombre del artículo y el lugar donde lo pueden encontrar, porque a veces por URL les marca error o los lleva a otros sitios que no tienen nada que ver. Afortunadamente, la mayor parte de ustedes sí me escribieron. Bueno, tengo varios, la mayor parte no, porque son muchos y de todas maneras no logro nunca comunicarme con todos porque no me escriben, porque no tienen dudas, parece ser que todos lo saben, pero bueno, ojalá fuese así. Entonces, los que me escribieron lograron entrar a videos, lograron entrar a documentos del país y de la BBC, que es una de las mejores traducciones para la descripción del caso Utoya. Ya saben, esto fue una masacre en el país más seguro de todo el mundo. En ese momento era el más seguro, ahorita sigue siendo uno de los más seguros, en donde un individuo, Anders Breivik, efectúa un asesinato masivo. Yo le llamo genocidio, no es la definición de genocidio, sin embargo, traspasa completamente el entendimiento, hiere a Noruega de tal manera que no solamente hiere a un partido político, sino hiere total y plenamente a la sociedad del mundo entero por los jóvenes. Porque cuando hay un asesinato, cuando hieren a la sociedad de cualquier parte del mundo, nos están hiriendo a todos los seres humanos como especie. Por eso le digo, es volver nuevamente a nuestra posición como seres humanos. Y esa frase trillada de matan a uno y nos matan a todos, no es trivial, más bien es tribal. O sea, nosotros procedemos de comunidades, de tribus, de manadas. Claro que en esas tribus los jerarcas eran autócratas, por supuesto, y mostraban siempre los caminos, que eran las personas que más experiencia tenían. Ahora ya tenemos la tecnología de la información, ya tenemos la inteligencia artificial que nos permite estar informados las 24 horas del día, los 365 días del año. El asunto es qué vamos a hacer con esa información que tenemos, cómo nos vamos a comportar, qué es lo que va a solucionar la información que tenemos y qué es lo que vamos a reflexionar para posteriormente darle una solución. Lo importante no es la información, porque esa la tienen a raudales en el momento en que ustedes lo dispongan. Lo importante es qué van a hacer con esa información, cuáles son los resultados, ¿ok? Desgraciadamente, tuvimos que utilizar el caso Utoya para ejemplificar los derechos humanos en un país que se consideraba el más seguro, en un país donde nada les costaba haber matado a Anders Breivik, nada les costaba con haberlo desaparecido. De hecho, los papás hubieran podido tomar venganza por su propia mano. Breivik demostró tres cosas en Noruega. Número uno, él dijo que había demostrado la vulnerabilidad de Noruega. Noruega fue herida por un noruego con padres noruegos, es decir, no inmigrante, fue un noruego con padres noruegos, nacido en Noruega y mató a noruegos. O sea, para Breivik esto era la demostración máxima de la vulnerabilidad que tenía Noruega hacia grupos que pudieran ingresar al país con ese sistema de ayuda, con esa planeación de ayuda y de auxilio a las personas que van huyendo de violencia, perseguidos políticos, del hambre incluso, pero sobre todo del clima violento, del clima de guerra que existen en algunos países y logran esta migración hacia los más inteligentes logran esta migración hacia los países más seguros, en donde van a encontrar apoyo, en donde van a encontrar trabajo mientras encuentran qué es lo que van a hacer con todo lo que dejaron en su país. Me refiero a familia, me refiero a, por supuesto, patrimonio, etcétera.
Pero lo más importante de estos países es que ofrecen totalmente la ayuda desinteresada a grupos que han sido sometidos como a violencia extrema, a guerras continuas, a conflictos no solamente políticos, sino conflictos también de delincuencia organizada, de mafias que se han establecido durante décadas tremendamente y que son favorecidas por países desarrollados como los Estados Unidos, que proveen de armas, que proveen incluso de estrategas, o sea, viajan a entrenar a esta gente para que siga causando la destrucción que todavía estamos viendo en el Medio Oriente. Ok, Noruega tiene planeado, tiene una metodología de ayuda y eso es lo que Anders trató de decirle a Noruega, que era demasiado vulnerable, que estaba poniendo a toda la población vulnerable y que debería de cerrar sus puertas, debería de cerrar su ayuda, debería de ser mucho más estricto en las personas que entran a Noruega, pero sobre todo quitar completamente, favorecer a las personas que piden ayuda y ofrecerles la estancia en el país. Por supuesto, el motivo de ello era su ideología, una ideología que tiende al racismo, que tiende a la supremacía racial, en donde, por supuesto, la raza blanca es la que determina el poder en el mundo y la raza blanca es la más indicada para poder gobernar, para poder ejercer el poder sobre los demás. Porque los demás somos más animales que los blancos, porque los demás, según nuestro tono de piel, según el lugar donde nacimos, según la predicción de nuestro destino, por el lugar en donde nacimos, pues estamos muy por debajo de ese poderío que tiene aún en el pensamiento la ultraderecha, la supremacía o el movimiento nazi. Todavía se llama de esa manera, todavía utilizan la esvástica, todavía tienen el saludo hitleriano, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, el jurado lo somete por supuesto, a juicio, pero única y exclusivamente por los asesinatos. Ni tiene acceso a los medios de comunicación, ni tampoco tiene foro abierto o foro de discusión para discutir lo que piensan. Lo que están haciendo con Anders hasta el momento es sociólogos, antropólogos, investigadores de conducta humana, tratar de comunicarse con él para ver cuál es la causa. Habíamos comentado la sesión anterior que cuando fueron a entrevistar a los papás de Anders, más bien a la mamá de Anders, todo transcurrió de manera normal. Hasta ahorita no es una hipótesis, ya está comprobado que Anders actuó completamente solo, que no hay una comunidad que hubiera respaldado, le hubiera ayudado para perpetrar estos asesinatos. Y al principio, obviamente, corrieron hacia su hogar para hacer las investigaciones pertinentes. Y hicieron un interrogatorio a la madre en donde todo pareció completamente normal hasta el momento en que los iba a despedir. Al momento que los iba a despedir en la puerta, les dijo, pero recuerden esto siempre, cuando se vio ya aliviada de que su declaración verídica, la declaración verídica de la madre de Anders, cuando ya se vio aliviada de que se iban sin ninguna prueba de su participación, porque no la tuvo, les hizo este comentario. Yo creo que lo soltó exactamente lo que estaba pensando, lo que siempre había pensado, y les dijo, yo creo que de cierta manera mi hijo tiene razón, porque Noruega se vio vulnerable completamente y tiene razón también de que la policía llegó muy tarde, por eso él mató a más gente. No estamos preparados para tener la política que estamos teniendo. En ese momento se dieron cuenta los investigadores, personas completamente eruditas en la conducta humana, porque por eso tienen ese sistema penitenciario, tienen ese sistema judicial de justicia, ¿sí? Y se dan cuenta que Anders creció en una familia racista,
en una familia que probablemente tenga nexos con las principales asociaciones racistas del mundo, como fue el Ku Klux Klan, como fue también los movimientos de supremacía derecha en Europa, y que ahorita están multiplicándose de una manera peligrosa. Ok, pero los quiero escuchar a ustedes. Fíjense, la pregunta número uno es muy específica y dice, ¿cuál es el límite que tiene un ser humano para tener derechos que le permitan una vida digna? ¿Cuál es el límite? ¿Sí? ¿Cuál es el límite? Les voy a dar tres datos que hablan de cómo el lugar donde te tocó nacer es tan decisivo para tu vida adulta que nos va a dejar pensando, para que no se aventuren a contestar así de inmediato sin razonarlo. Fíjense bien. Hay tres aspectos muy importantes y cruciales, básicos, que determinan la conducta de un ser humano en el momento en que es adulto. Número uno, el embarazo. La alimentación de la madre es sumamente importante para la formación del tejido nervioso, para la formación del tejido cerebral. Recuerden que nosotros, al contrario de las demás especies, hemos ido en esta evolución, nuestro cerebro fue más grande, ¿sí?, que el resto de nuestro cuerpo al nacer, y sigue teniendo un peso muy, muy fuerte, sigue teniendo un peso grande en comparación con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. Y no solamente es grande, sino que necesita gran cantidad de energía diaria para poder pensar, para poder ejecutar las funciones que tiene que hacer y para lo que fue evolucionado. O sea, el cerebro está completamente ajustado a pensar analíticamente. La cosa es que tiene un cuerpo y tiene una persona que también toma decisiones. Pero nuestro cerebro está capacitado para salir de las malas y de las peores. Por eso hemos llegado hasta acá, ¿sí? Hemos sobrevivido a movimientos de la Tierra, a fenómenos, a todos los fenómenos naturales. Hemos controlado algunos fenómenos naturales, como el fuego, por ejemplo, que por nuestra propia mano hemos sucumbido también a él, como lo estamos viendo con el Amazonas, por ejemplo. Y hemos también tratado de que los elementos indispensables de la naturaleza nos hayan servido hasta ahorita como materia prima única y exclusivamente. Y creo que se nos está olvidando que son indispensables también para organizar nuestra vida. Vida, precisamente, vida. Nos dan vida. Creo que se nos está olvidando. Pero bueno, el elemento crucial número uno es la alimentación de la madre, ¿sí?, para la formación de ese tejido neural, de ese tejido nervioso. El elemento número dos es la alimentación del bebé. La alimentación del bebé. Existen neurotransmisores que lo vimos en marketing. Si no, vuelva a darle una repasada a la bibliografía. Hay neurotransmisores que se crean, el origen de estos neurotransmisores inician en el intestino. Por eso, al intestino, a todo el tubo digestivo, pero sobre todo al intestino, en donde interviene la absorción de nutrientes y el intercambio de sustancias para la creación, en este caso, de los neurotransmisores, por eso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Ok. La alimentación es crucial. Dijimos el embarazo, antes de existir en la Tierra, y luego la alimentación durante nuestra infancia, desde que somos bebés, desde que nacemos, y, por supuesto, esto va a marcar nuestra vida adulta.
Pero en el tránsito de nuestra infancia a nuestra vida adulta, nosotros ya tenemos un entorno. Ese es el tercer elemento, el entorno en el cual nos hemos desarrollado. Pero ojo, si faltan las dos primeras, el entorno, aunque nos quiten de ese entorno y nos lleven a un entorno mejor, en el caso de la adopción, ¿sí? De todas maneras, ya nuestro cuerpo, el cuerpo del bebé, está marcado por la nutrición de la madre y por los primeros años o por los primeros años de infancia o por los primeros años de vida. Ya está marcado ahí. Lo que tenemos que hacer es trabajar en ese intestino que todavía está, que todavía puede ser mejorado o puede alcanzar un potencial en donde pueda captar los nutrientes, ¿ok? Pero lo más probable es que si naciste en condiciones de violencia, en condiciones precarias, y con el sistema que tenemos de adopción, no solamente en nuestro país, en muchos países es un problema total, ¿sí? Imagínense, vuelvo otra vez a la base. Un ser humano herido hiere a la sociedad. Es lo mismo, un ser humano que hiere es un ser humano herido. La madre viene herida también, en muchos de los casos. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Hay que tomar esto en cuenta porque vamos a empezar a juzgar muchas cosas en esta materia. Y yo sé que todos los días ustedes dan una opinión, a lo mejor juzgando a los demás. Renunciamos en las sesiones anteriores que el pobre no es pobre porque quiere. ¿Quién va a querer nacer en una cuna que es precaria, que es ínfima en las necesidades que debe tener un bebé para desarrollarse? ¿Quién va a querer estar en contacto con los violadores desde el primer momento de tu nacimiento? ¿Quién va a querer estar en contacto con la violencia, los golpes, etcétera? ¿Sí? Pero ojo también, las personas que nacen en la opulencia tampoco seleccionaron nacer ahí. A veces no encuentran el camino en todo su recorrido. No quiere decir también que sea una garantía. Vuelvo a lo mismo. La nutrición desde la madre, desde el embarazo, la nutrición desde el niño. Hay niños que jamás en la vida prueban la comida casera y se la pasan con otro tipo de alimentos que supuestamente son sometidos a niveles de calidad y resultan que los más sofisticados están llenos de mercurio. Yo veo cómo la gente ahorita va por el salmón con una confianza tremenda a los establecimientos. El salmón chileno trae altas concentraciones de mercurio y el mercurio inhibe la capacidad para pensar de manera analítica. Nos hace más lentos, nos hace más sordos, nos hace menos los neurotransmisores que van hacia los lugares de reacción estimulante en nuestro cerebro, compiten con el mercurio. El mercurio vela toda la capacidad a veces de un razonamiento sin estrés, nos hace más lentos, nos hace más depresivos, nos hace más sensibles. Recuerde que tenemos un sistema límbico que toma más o menos el 90% de nuestras decisiones al día, que es con los sentimientos y nuestras emociones. Nos hace más vulnerable. Eso no quiere decir que nazcas en una cuna opulenta, obviamente va a marcar mucho tu camino, ¿sí? Pero no quiere decir tampoco que sea lo mejor que te pudo pasar. Tenemos que ser muy cautos en la manera en cómo juzgamos. Ni una persona nace en la opulencia porque seleccionó o eligió nacer en la opulencia, y menos un ser humano que ha nacido en la precariedad y en medio de todo un medio ambiente adverso, elige haber nacido ahí o establecerse ahí, ¿sí? Igual que los otros, a veces no encuentran el camino porque no saben cómo orientarse, cómo orientarse, y no todo es de su coeficiente bajo o su coeficiente intelectual alto, sino de la alimentación, de la nutrición,
esas depresiones tan bárbaras. A veces decimos, ¿por qué los artistas en medio del auge, en medio de su éxito, se suicidan? Bueno, es parte de ello también. Las sustancias tóxicas compiten con los neurotransmisores que dan serenidad, que dan bienestar, que dan satisfacción. O sea, el mundo se rige de acuerdo a la esencia de un ser humano, de acuerdo al funcionamiento real de un ser humano, su fisiología, su anatomía, etcétera. ¿Sí? No se rige de acuerdo a si naces en opulencia o si naces en pobreza. Sin embargo, así como lo vamos a ver en este artículo, la desigualdad mata y ha generado muertes de millones de personas al año por hambre, por violencia, por las cosas, los elementos más cuidados del hombre desde su inicio, desde su aparición en este mundo, en 4 extremidades. Los elementos más cuidados de nuestras tribus, los elementos más cuidados de nuestra manada han sido descuidados totalmente. El ser humano se ha acostumbrado a disparar en el pie para sufrir, para tener motivos para sufrir. Pero donde nacemos no determina cómo vamos a morir. Eso es bueno. Tenemos esperanza porque todavía hay una porción en el mundo, en África del Sur, una porción en el mundo, en el centro y sur de África, una porción en el mundo, a lo mejor en los países más olvidados, en donde todavía la familia, más olvidados por el sistema económico, ojo, en donde todavía la familia, en donde todavía esos valores que le dan la esencia a un ser humano, todavía se practican. Y mientras ellos existan, todos tenemos solución. Probablemente yo no lo vaya a ver, lo más seguro es que yo no lo vaya a ver, lo más seguro es que algunos de ustedes tampoco, pero suertudos probablemente sus hijos, la descendencia de ustedes, porque ellos sí pueden, a lo mejor sí pueden llegar a ver, porque esto está a punto de volver a su naturaleza inicial. Como decía Einstein, ¿no? No sé, sé perfectamente cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Lo que no sé, no, decía al contrario, sé perfectamente, no sé quién va a tomar la decisión para destruir todo esto. Y él sabía, él creó la fórmula para destruir todo esto. Lo que sí sé es que la Cuarta Guerra va a ser con piedras y palos. No va a quedar nada. Y a lo mejor puede ser eso un nuevo comienzo, porque realmente los que estamos en medio de ese consumismo voraz, de ese olvido de nuestra esencia como seres humanos, pues sí nos toque la destrucción. Pero bueno, va a haber alguien que tenga todavía el razonamiento del bien colectivo, que le guste utilizar su pensamiento analítico, que renuncie a lo mágico, al pensamiento mágico y al pensamiento divino, y se dedique solamente a reproducir el bien colectivo, a dirigir a la manada, y tal vez otros vayan a tener mucho más suerte que nosotros, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el límite que tiene un ser humano en cuanto al cumplimiento de las garantías de sus derechos? ¿Alguien quiere opinar? Los quiero escuchar. ¿Alguien tiene una opinión? Los escucho. Lupita, te voy a hacer una pregunta antes. ¿Leíste? Poquito, pero sí. No, buenos días. Entonces, tienes que leer, Lupita. Tienes que leer, porque si no, te desvías, te desorientas y dime hasta dónde leíste. Leí hasta donde las primeras... Ay, permítame un segundo, permítame. ¿Alguien más quiere participar? Mejor, doctora, porque traigo acá un detallito, mejor yo no. Ok, Lupita. ¿Alguien quiere participar?
Sí, definitivamente sí, Graciela. Así es, hemos perdido el pensamiento crítico, pero mira, te voy a decir algo y les voy a decir algo a todos. Hemos perdido, tal vez no hemos perdido, más bien nunca lo hemos utilizado, ¿sí? Tal vez nunca lo hubiéramos utilizado. La edad más o menos promedio de ustedes, ¿cuál es? La edad más o menos promedio que tienen ustedes aquí en este grupo. Como ¿Cuál de es? 30 años. Aprox, ¿verdad? Sí, no son tan jovencitos como el resto de los alumnos. Ok, desde hace aproximadamente 15 años o 13 años, toman decisiones. Ahora les pregunto, sinceramente, ¿han tomado decisiones con un pensamiento analítico? ¿Han tomado decisiones que de verdad hayan sido asertivas para ustedes y para alrededor? Porque no podemos tomar decisiones única y exclusivamente para nosotros. Debemos de pensar siempre en limitar el daño, por supuesto, y va a haber personas sacrificadas, ¿sí? No asesinadas, ojo, no estoy hablando sacrificada, no quiere decir que sea, que no existan ya, ¿ok? O sea, sino que tengan consecuencias de la toma de decisión, tengan consecuencias pues no tan agradables, como por ejemplo de decidir separarte de alguien, decidir ser independiente. A lo mejor para otras personas no va a ser lo más adecuado ahorita, pero a la larga se van a beneficiar todos. ¿Sí? Mientras mejor sea, mientras mayor sea el beneficio colectivo, va a ser mucho mejor. Dice, una conveniencia con otras. Ser seguro en la toma de sus decisiones sin afectar la ideología y vida de los demás es vivir en un estado de derecho y aceptar la ideología que cada quien tiene. Hijo, qué difícil, lo que acabas de decir. Qué difícil. Fíjense bien, exactamente así estamos creciendo. Así estamos llegando a la senectud, algunos así están llegando a la adolescencia, así están llegando a la vida adulta o están llegando a la vida adulta joven. Fíjense, dice, sin afectar la ideología y la vida de los demás. Miren, muchachos, pensar analíticamente y tomar decisiones basadas en un pensamiento con análisis y razonamiento siempre va a perjudicar a la ideología. Siempre. Hablar con la verdad sustituye completamente todo enlace a pensamientos mágicos, a pensamientos que nos han traído hasta ahora, porque si nosotros analizamos cuáles son las cosas más importantes que han ocasionado este mundo como lo tenemos, esta falta de respeto por todos los organismos vivos, pero esta falta de respeto por nosotros mismos como especie. Porque al dañar a los demás organismos vivos, sabemos que nosotros nos estamos dirigiendo a la extinción, porque no podemos estar sin los demás organismos vivos. Ellos sin nosotros sí, pero nosotros sin ellos no. Eso es comprobado. Sin embargo, nuestra reacción siempre ha sido autodestructiva, precisamente por el deseo de poder, por el deseo de poseer, no la necesidad, no, es el deseo nada más, ¿ok? Porque en un momento que uno de los maestros de universidad les dijo a sus alumnos que todos los que fueran musulmanes o tuvieran creencias en esa religión, salieran un poco porque les iba a decir, con toda la libertad, les iba a poner algunos ejemplos precisamente de ideología, de pensamiento radical, etcétera. Y los alumnos que son musulmanes salen, se queda el profesor con sus alumnos, respetando la ideología, fíjense, respetando la ideología de uno, pero con la necesidad de impartir su conocimiento, de impartir su sesión como debía de ser.
y toman reacción. Uno de los familiares de estos muchachos que salieron del salón toma una reacción y pretende sentirse ofendido, pretende sentir que acaban de ofender a lo más divino que hay en este mundo, ¿sí? Y por Alá asesinan al maestro. Y por Alá asesinan en Afganistán. Es una guerra permanente. Y por Alá asesinan en Siria. Y destruyeron la historia, porque destruyeron ciudades enteras, la historia de la evolución, de dónde partimos incluso. Bueno, esto es por parte de la religión. Pero resulta que cuando el nazismo, la ideología, no solamente la religión, ojo aquí, les estoy poniendo cosas extremas, radicales. Una era la religión, así como por Alá han asesinado, así como las Inquisición, ¿sí? Por la divinidad y la persecución del conocimiento, porque eran brujas y brujos los que perseguían el conocimiento. Y la divinidad decía que todos debemos seguir leyes que están dentro de un libro que se llama la Biblia. Y luego viene el nazismo. El nazismo con la ideología del nacionalismo, del patriotismo, de la raza, por supuesto, el apartheid completo a las personas por su color de piel, por su nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es ideología también. Entonces, el que tú seas tolerante ante ello, el que tú seas educado, educada ante ello, quiere decir que eres parte también de ese problema. Eres parte del problema. Nuestros hijos, nuestros jóvenes deben de ser educados con la libertad, pero no con la libertad de elegir irse al cielo o al infierno. Deben de ser educados con la libertad de pensar con análisis, de que todo lo que les digamos como madres, como padres, como profesores, ustedes deben de tener la libertad de razonarlo y decidir si se quedan con ello o no, sin amenazas de castigo. No, no, no. Sin afectar la ideología, quiere decir, síganse matando en Afganistán, no es mi problema. Sin afectar la ideología, no, denles en la madre a toda la gente de piel oscura. ¿Qué? Pues nosotros, ¿qué? Acá estamos en México sin ningún problema, ¿no? El feminicidio no es un problema en nuestro país. Nos están matando. No andamos con burka y nos están matando. No estamos en Afganistán y tememos ya salir de noche. No estamos en Siria y tememos totalmente una bala perdida, ni siquiera una bala dirigida. No, no, no. A ver, en un Estado de Derecho se respeta la Constitución. No se respeta que alguien te diga que el sexo es pecado. Esa es una ideología. Acuérdense, cuando se radicaliza el pensamiento, cuando tú defiendes una teoría en donde te dicen que una mujer fue la culpable de la maldición mundial y que finalmente hagas lo que hagas, de todas maneras viene la destrucción porque se llama Apocalipsis y viene escrita ya, y como es un escrito, es una predicción y ya nadie la quita de ahí. El ojo por ojo y diente por diente. El ojo por ojo, la ley de Talión viene exactamente, lo vimos en las sesiones anteriores, viene de la ideología. No, tú no le puedes decir a un niño, tú no le puedes decir a un joven que está viviendo en pecado porque está expresando sus preferencias, porque está radicalizando tu pensamiento tú y te estás convirtiendo exactamente en lo que no hay, en donde no hay desarrollo, en donde no hay análisis, en donde no hay pensamiento razonable. No le puedes decir a un niño que la sexualidad es pecado, porque ni siquiera estás refiriéndote a algo real. ¿El pecado? ¿Dónde? ¿Dónde se define? ¿Quién lo definió? ¿Quién le dijo al ser humano tan inteligente, tan capaz, tan protector también colectivo,
¿sí? Que iba a ser castigado, viviera como viviera, porque nació maldito y en pecado original. Tú no le puedes decir eso al niño. No, 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 no. La Constitución ya está hecha y la Constitución favorece a todos los seres humanos y te empieza a decir la esencia del ser humano. Por eso dice también parte de la Constitución, la educación es laica. Laica, pero cuando empiezas a ponerle pensamiento mágico, haces de un centro de readaptación social, haces un centro de castigo, una escuela de violencia, de intolerancia absoluta a un ser humano, una escuela de castigo, un estercolero. Las leyes están dispuestas para que nosotros las leamos, las sepamos y aseguremos la garantía. Vuelvo otra vez, pero tenemos más pensamiento mágico que leyes reales. Y nos atrevemos a tener familia sin siquiera saber nuestros derechos. Nos atrevemos a traer inocentes al mundo porque los niños y las niñas no nacen malos o buenos. Es lo que nosotros tengamos para ellos lo que va a determinar su vida adulta. Mucho cuidado con lo que estamos pensando. Mucho cuidado más bien con lo que no estamos pensando y traemos desde la infancia, ¿sí? A la mayor parte de nuestra generación nos dijeron, el matrimonio es para toda la vida, lo que te haya tocado es una cruz. Sí, verdaderamente es una cruz, pero en el panteón para millones de mujeres que han sido asesinadas, millones de hombres, miles de hombres más bien, que han sido también asesinados. Por lo mismo, no, 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 no. Es el bien colectivo y como somos el bien colectivo, nos movemos en comunidad y protegemos a la manada, tenemos que hablar con la verdad porque son seres humanos. Son seres humanos. Ahora, ¿cuál sería la base para poder hacer un cambio empezando por nuestra casa? No, pues empieza por ti. La casa no depende de ti. La casa tiene cerebros que también son analíticos y más vale que les digas la verdad. Más vale, porque si no, van a estar sujetos a que alguien les haga lo que sea y que les haga pensar lo que sea. ¿Sí? Acuérdate del funcionamiento cerebral y de los neurotransmisores que rigen nuestro funcionamiento cerebral. ¿Qué están comiendo? ¿Cómo se están relacionando entre ustedes? ¿Qué es lo que están platicando? ¿Qué es lo que está permitido platicar en casa? ¿Qué no? La sexualidad, por ejemplo, es uno de nuestros problemas sociales más tremendos y en todas partes del mundo. Pero no nos atrevemos. El Estado de Derecho es de la Constitución, no el Estado de Derecho que tú quieras imponer en tu casa. No, ese no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho te dice que tú debes de formar un ser humano con la verdad. Con la verdad. Por supuesto, puedes darle a conocer lo que tú crees, pero siempre manifestándole tus dudas también. Bueno, esto no está comprobado, pero bueno, siempre hemos creído en esto. Esto tampoco está comprobado, pero pues bueno, siempre hemos tenido esto. Pero cuando te dicen, no, es que esta vida es para sufrir, la otra es la fregona. Ahí mero, no te preocupes, mijo. O sea, tú nomás no te me divorcies porque el matrimonio es para toda la vida, aunque te esté llevando la fregada. Así estamos, es pecado. Oye, tienen que pedir y dar una lanototota, porque dan una lanototota, tienen que pedir la anulación de matrimonio. O sea, un jefe de Estado, porque es un jefe de Estado, a quien le piden la anulación del matrimonio de la iglesia, que nada que ver con tus leyes, hombre. Cuando vas a tramitar lo de la viuda, cuando se muere el trabajador y las viudas o los viudos van a tramitar la pensión en el seguro social, en la seguridad social, no te piden en qué iglesia te casaste. Te dicen acta de matrimonio. Les puedes entregar una en donde
todos los jerarcas de las distintas religiones hayan firmado porque ahí te casaste, desde el pastor hasta el papa si quieres. Después de entregar el acta y te dicen, ok, es concubina. Se mueren esa mañana, se mueren porque les dijeron concubina. Claro, no hay una ley. La Constitución dice matrimonio por el civil, es el único que reconoce la Constitución, es el único que te da esos derechos de poder tener las indemnizaciones, las prioridades económicas, es el único que te da el derecho. Apréndetelo. Aprende cómo ocupar tu espacio nuevamente en este mundo como ser humano, tus garantías. El pensamiento mágico, déjalo para tus tiempos libres. Siempre te va a quedar para tus tiempos libres eso. Y te lo aseguro, que mejor vas a preferir hacer otra cosa para darle el testimonio a los que están alrededor de ti que te imitan, cómo se puede vivir mejor. Mátenlo, dijeron a Anders. Si hubiera estado aquí en México, se hubiera suicidado en la cárcel, tal vez, pero no porque lo estuvieran tratando mal, sino porque lo hubieran matado y hubieran dicho que se suicidó para terminar con el problema. Pero allá no. Este hombre está todavía comunicado con el exterior, sigue produciendo, sigue pagando impuestos, etcétera. Está siendo estudiado. Vamos a ver el diagnóstico que tienen después las autoridades noruegas. Pero déjenme les digo una cosa. La mayor parte de ustedes no sabía de Anders ni del caso Utoya. Precisamente fue mediático el asesinato. Precisamente lo hicieron nada más mediático en cuanto al asesinato. Una vez que pasaron también el juicio mediático, solamente era los cargos por asesinato. Jamás se habló de lo que Anders pensaba, ni lo que profesaba, ni la filosofía que él quería que supiera todo el mundo, ni mucho menos para quién trabaja, ni mucho menos para qué asociaciones civiles son los que se juntan con él y son de ultraderecha. Claro que eso no se supo. ¿Por qué? Precisamente el jurado cuidó mucho que el pensamiento de Anders, que era el verdadero objetivo de esta matanza, obviamente no saliera a la luz. Y no por ocultarlo, sino porque es ofensivo, porque es antinatura, es decir, antiesencia de la naturaleza, porque hiere a la sociedad. Y un pensamiento así se tiene que estudiar. Más que castigar, se tiene que estudiar. El castigo o el encarcelamiento en ese hotel de 3 estrellas fue, que son las cárceles de Noruega y de muchas partes de Europa, fue el castigo verdadero, fue no dar a conocer el porqué. El juicio se basó solamente en el asesinato. Punto. 100 años, 200 años, dice la mayor parte de las personas, no hubiesen sido suficiente. ¿Para qué lo quieres someter a 100 años? En 20 podemos dar el diagnóstico de qué es lo que está pasando en la sociedad. Y desgraciadamente es la ideología, en este caso. ¿Sí? Los quiero escuchar. Dale, díganme, participen, por favor. Entonces, ok. Ya contesté esa pregunta. ¿Cuál sería la base empezando por nuestra casa? No, empezar por nosotros. Empezar por nosotros, por nosotros. Les tienes que decir a los que dependen de ti ya en este momento que no estás seguro, no estás segura de eso. E irte a la Constitución. Estos son tus verdaderos derechos. Sí, estos son tus verdaderos derechos. Estos son los de aquí, los que van a protegerte como ser humano aquí. No te puedo asegurar. Yo eso hice por lo menos con los que me observaban, mi sobrino, y honra tu vida, honra la vida de los demás con tu vida. Es decir, si te vemos feliz, seamos felices todos. No importa lo que yo crea, no importa lo que yo piense, ni siquiera estoy segura de eso. Pero hablo honestamente, hablen honestamente con ustedes mismos. A ver, ¿te cae
que esta vida es sufrimiento y que y la otra qué. A ver, ¿qué existe? ¿Qué te dicen? ¿Qué hay? ¿Qué hay de lectura? ¿Qué hay? ¿Qué puedo comprobar para verdaderamente yo tirarme al tobogán del sufrimiento, no? No. A ver, ¿qué está haciendo quien me está impartiendo esa ideología? ¿Qué está haciendo? No funciona, se los aseguro. En el 100% no funciona. Ahora, la relación que cada uno tenga con su ideología, bueno, esa es distinta, ¿verdad? Esa es distinta. A lo mejor les funciona el pensamiento mágico. A lo mejor les da miedo caer en la realidad. A lo mejor les da miedo verdaderamente hacerse responsable cada uno como seres humanos de sus acciones, sobre todo lo que le hacemos a la otra gente. No es por voluntad de uno que esté arriba o no es por la intervención de uno que está abajo. Somos nosotros. Y nos tenemos que responsabilizar de nosotros mismos. ¿Tú crees que tienes libre albedrío cuando te dijeron que te botaron de un paraíso a los días en que te crearon y te maldijeron? ¿Tú crees que es libre albedrío decirle a alguien que por su pecado y por maldita va a parir con dolor? ¿Tú crees que es libre albedrío cuando le dices a alguien que no se toque los genitales porque es pecado? ¿Tú crees que es libre albedrío cuando abres supuestamente un proverbio? ¿Sí? En un libro divino abres un proverbio y te empieza a hablar de las rameras, te empieza a hablar, aléjate de la mujer que se viste para provocarte, aléjate la que enseña los senos en la calle, aléjate de la mujer que está oculta esperando que llegues y te dice que eres lo mejor del mundo, aléjate de la ramera, de la depravada, de la no sé qué. Oye, pues, ¿cómo no nos van a estar matando, cara? ¿Tú crees que eso es para enseñarle a tu hijo o a tu hija o a tu sobrino o a tu sobrina o a ti mismo? ¿Crees que eso mereces realmente? Entonces, hay que pensar las cosas que nos dicen, ¿no? Hay que pensar las cosas que nos dicen. Un Dios que se echó al mundo como 5 veces en la historia porque uno veía unos cuantos o porque no le gustaba la comunidad, no, me los voy a fregar. Y un tal Moisés que, no, por favor, no, me los voy a fregar a todos, no, por favor. Oye, eso es en lo que estamos basando nuestro pensamiento analítico, en convencer a alguien que no nos mate. No, ya tenemos suficiente con lo que tenemos ahorita aquí, ¿no? Ya tenemos suficiente a veces con los vecinos que tiran la basura, que no, como para estar peleando con supuestamente un supremo cuando yo tengo mis propias convicciones. ¿Tú crees que a un ser divino le vas a estar diciendo que haga? ¿Le vas a estar suplicando que haga cuando es el mero candelero, la divinidad total? ¿Tú crees de verdad que vas a estar diciendo que es voluntad que se mueran los niños en Siria, que se mueran los niños de hambre en África? ¿Voluntad de quién? Voluntad de un sarcástico, de un sátiro, de un cruel. Fue antier el día de recordar que en nuestro país y en muchos países subdesarrollados se lleva a cabo la ablación, que es la quema de los genitales, la extirpación de los genitales a las niñas para que no sientan. Caray, ¿por qué voluntad de hijo de perra se hace eso con las niñas? Sí que piénsenlo si van a tolerar la ideología. El mismo himno nacional que te habla del nacionalismo y del patriotismo te está hablando de un soldado en cada hijo te dio. Mátense por la bandera. Mátense por la tierra. Es idealismo, es ideología, perdón, es ideología. No es razonable. Mexicanos al grito de guerra, y así están todos los himnos. Es ideología.
hay que reflexionar, hay que volver a nuestra posición como seres humanos en el mundo. La esencia. La esencia. Ok. Ya pueden contestar. Van a elegir 3 preguntas. Van a elegir 3 preguntas de el caso práctico. Van a elegir 3 preguntas para contestar en donde ustedes se sientan fuertes. ¿Ok? Donde ustedes se sientan fuertes. Necesitan haber leído, porque nada más por esta conversación que estamos teniendo no van a poder hacerlo. Necesitan pensar. ¿Ok? Necesitan razonar. Entonces, van a escoger 3 preguntas para responder en el caso práctico, ¿sale? Y lo van a hacer les voy a dar ahorita, estoy pensando si resolverlas ahorita o no, o irnos directamente al de la desigualdad. Yo creo que ahorita va a ser muy buen tiempo para que lo conteste. El caso práctico tiene que quedar de aquí al viernes. Va a escoger 3 preguntas, las va a razonar perfectamente, escríbalas en un cuaderno como borrador y entonces las pasa a los comentarios. Ya sabe que en los comentarios es la única parte donde lo va a hacer. Ok, no, ¿saben qué? Sí, ahorita lo contestamos, la mayor parte ya tiene que haber leído, ahorita lo contestamos. Para todos los que no están en clase presencial y que van a ver el material, avísenles por favor que tienen solamente hasta el viernes para resolverlo, ¿ok? Hasta el viernes para resolverlo. Hoy estamos a miércoles, tienen 3 días, ¿sale? Para resolverlo y dentro de los comentarios. No voy a aceptar absolutamente ningún documento que no esté dentro del área de comentarios de la plataforma profesional. Para que no me pregunten, ¿se lo envío a su correo? No, no, no. Lo que tenemos que hacer es tener tiempo para pensar, ¿sí? Tener tiempo limitado para el ejercicio físico, para teclear. Lo que tenemos que hacer es más tiempo para pensar, ¿sí? Más tiempo para razonar. Es la única manera como nos podemos entrenar para eso. Entonces, en este momento lo empezamos a contestar. Por favor, estoy atenta. Voy a cerrar micrófono y cámara, pero los voy a estar escuchando. Si tienen alguna duda, si me quieren escribir por mensajería con toda la confianza, por favor, de dudas hacia el caso práctico, ¿sale? Para que se concentren, para que elijan las 3 preguntas y empiecen a responderlas ahora. Empiecen, por favor, a verlas, a leerlas todas para que seleccionen de acuerdo a lo que ustedes leyeron o de acuerdo a lo que ustedes escucharon, porque también hay un video sobre Utoya, hay varios videos sobre Utoya. Los papás han hecho varios videos sobre la matanza de sus hijos y han renunciado completamente a toda actitud o a toda represalia o a toda modificación de la conducta legal noruego, porque dicen que Noruega no va a cambiar su forma de ayudar a la gente. Noruega se hace con seres humanos y no se hacen con castigo y con leyes que violen los derechos de las personas, ni siquiera de Anders, ¿sí? Ni siquiera de Anders. Entonces, vamos a empezar a contestar este caso práctico. Antes que eso, por favor, vamos a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Acompáñenme, por favor, ahí. En la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Vienen datos muy importantes que ustedes no se esperarían que vinieran en una ley de equilibrio ecológico. Cuando hablamos de protección al medio ambiente, generalmente nos estamos refiriendo, generalmente la gente piensa que se están refiriendo a agua, aire y suelo, ¿no? Y la protección de las especies
que están en vías de extinción, etcétera. Pues nosotros somos una, ¿eh? Nosotros somos una, si le seguimos. Pero fíjense bien, váyanse por favor al artículo 3, en donde viene la definición de ambiente. Por favor, fíjense bien, la definición de ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales. Ojo, es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, no importa qué hagamos, el cómo lo hacemos, siempre por ley debe favorecer no solamente a los seres humanos, sino a la interacción de los organismos vivos. Esa es nuestra ley. Esa es nuestra ley y no dudo que sea sumamente parecido a la ley ambiental de la mayor parte de los países en el mundo. Nuestra ley ya está dada. Medio ambiente, ambiente, no quiere decir nada más la naturaleza y la relación de del hombre con la naturaleza. No, nos incluye a todos. Es más, nos está dando la libertad de poder crear, de poder inducir acciones para favorecer no solamente a los seres humanos, sino también nuestro equilibrio con los demás organismos vivos. ¿Sí? Quédense con esto. Este artículo 3 da todas las definiciones de todos los términos que puede ver usted dedicados al equilibrio ecológico. Y siempre va a encontrar que las definiciones no son únicas para el ser humano. De hecho, lo ponen en medio de la naturaleza como parte fundamental que no puede sobrevivir sin los que están en derredor, es decir, sin los organismos vivos que nos acompañan. Forman parte también de nuestra flora intestinal normal, de ese segundo cerebro. Entonces, ojo, ¿sí? Todas las definiciones están aquí, no es necesario que se las aprenda de memoria. Sin embargo, proséselas en su mente, procese ambiente, elementos naturales y artificiales, es decir, todo lo que haga un ser humano debe de ser en bien colectivo, no solamente de la manada, sino de los organismos vivos que interactúan con nosotros. Interactúan en un espacio y tiempo determinados. No dice que interactúan con el ser humano, no, que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Ignorar no quiere decir que no exista. Nosotros tenemos una ley que protege, una ley que se desprende de la Constitución, en donde nos dice nuevamente nuestra esencia de seres humanos y cómo tenemos el deber, por ley, de proteger a los demás. No solamente seres humanos, sino a los que se organizan para que nosotros podamos tener vida. Les voy a dejar entonces este último tiempo para que elija las 3 preguntas y las empiece a responder. Voy a estar pendiente de la mensajería. Voy a estar pendiente de la mensajería de aquí al viernes. Por favor, pasen la voz a sus compañeros que solamente tienen hasta el viernes para poder responder este caso práctico. Desgraciadamente ahorita se nos fue el tiempo, pero el artículo de la desigualdad. Voy a poner el caso práctico 2, que sería el ejercicio que vamos a hacer mañana, ¿ok? Hoy en la noche subo el caso práctico 2 para también hacerlo durante la clase. Ese caso está directamente relacionado con el artículo de la desigualdad, ¿sale? Pensé que íbamos a tener un poquito más tiempo, pero es que de verdad estas pláticas deben de ser más nutridas, más apasionantes. Algunos ni siquiera tenían idea de lo que se iba a tratar el cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Pensaron que íbamos a ver las especies en extinción y pensamos que íbamos a ver solamente lo de suelo, aire, agua
suelo, agua y aire. Y no podemos verlo porque si no entendemos realmente lo que es el equilibrio ecológico, el respeto no se da nada más por imposición. Hay muchas leyes en todo el mundo, no hemos logrado hacer nada. ¿Por qué? Porque no empezamos desde la base, que es nuestra relación en la naturaleza, no con la naturaleza. ¿Ok? Bueno, terminamos esta sesión del día de hoy. Les iba a dejar un poco de tiempo, pero no quiero presionarlos porque necesitan pensar bien sus respuestas. Por favor, pasen la voz a los demás compañeros que tienen hasta el viernes para contestar este caso práctico. Y bueno, para contestar los dos, porque mañana nosotros le damos celeridad al caso práctico número 2 y lo contestamos mañana mismo. ¿Ok? Lean, por favor, lean el artículo que es muy interesante. Son datos sumamente duros, sumamente claros y es una investigación comprobada totalmente. No son hipótesis, son datos duros ya de lo que está pasando en el mundo y nuestro sistema económico. ¿Ok? Si no hay otra participación, preguntas, dudas, ¿no? Si no, por mensajería, entonces. Muchísimas. ¿Mande, Lidia? Sí, maestra, es que mi internet está fallando un poco. Mencionó que se iban a contestar 3 de las 6 preguntas que tienen en el caso práctico 1. Sí. Selecciona 3. Ah, Selecciona 3 y contéstalas. Haz un borrador para que hagas una redacción exactamente de lo que quieres decir, ¿ok? Para que hagas una redacción en donde estés expresando verdaderamente lo que has analizado. ¿Sale? Quítale toda la paja, quítale toda la paja. Si es posible, solamente utilicen un espacio con los caracteres limitados. Eso les va a forzar a hacer una síntesis y a hacer, en esta síntesis decir exactamente lo que quieren expresar. Ok, que pasen bonita mañana, cuídense mucho, todavía no se termina esto y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Ok, bye.